Efesios 5:32. En el nombre de Jesús, Efesios capítulo 5, versículo 32, hermanos, en el nombre de Jesús, y vamos a hablar acerca de la iglesia. Gloria a Dios. Cuando lo tengan, me indican con un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. Efesios, gloria a Dios, 5:32. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es este misterio? Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia. Pablo, hermano, hablando de los miembros de hermano que conforman un cuerpo que es la iglesia. Pero vamos, hermano, a meternos más a fondo acerca de lo que es la iglesia. Tome su lugar. Ya hemos orado, hermano, un buen tiempo. Y hermano, y vamos a ver acerca de lo que es la iglesia. Mucha gente, hermano, y aún nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de lo que es la iglesia. Porque a veces nosotros decimos, vamos a ir a la iglesia. Vamos a tener un culto en la iglesia, ¿verdad? Hoy no fui a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros no ocupamos ese término, hermano, hablando de la iglesia? Pensando que la iglesia, hermano, es un edificio, o que la iglesia es este conjunto de 4 paredes. Hermano, no, este conjunto de 4 paredes no se llama iglesia, se llama templo. Y el templo es un lugar donde se reúne la iglesia. Amén. Ahora, la palabra del Nuevo Testamento que significa iglesia es una palabra griega, ¿verdad? Que, hermano, se lee eclesia, que quiere decir congregación de fieles. Gloria al nombre del Señor. Ahora, usted tiene que entender esto, que la iglesia es la congregación de las personas con un propósito. Amén. ¿Por qué nos reunimos? Pues nos reunimos, hermano, para alabar al Señor. Nos reunimos, hermano, para la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la iglesia es el conjunto de fieles que se reúnen, hermano, con un propósito. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de iglesia, se puede referir a todos los creyentes de una ciudad. No solamente es nosotros, para que me entienda. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 11, hermano, versículo 22, la palabra de Dios, hermano, dice de la siguiente manera, en Hechos capítulo 11, versículo 22, y dice de la siguiente manera, la palabra de Dios: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hacia Antioquía. Gloria a Dios. Estaba la iglesia, hermano, en Jerusalén, ¿verdad? Dice que la iglesia estaba en Jerusalén, refiriéndose a toda una ciudad, a todos los creyentes de una ciudad. Es decir, que cuando nosotros decimos iglesia, no solamente nos podemos estar refiriendo a la sexta iglesia. Cuando nosotros decimos iglesia, nos estamos refiriendo a todo el que cree en el nombre de Jesús, que está en la ciudad, que está en el país, o que está en todo el mundo. Bendito el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia es el conjunto de fieles que creen en el Señor Jesucristo y se reúnen para alabar al Señor. Nosotros no somos únicos en la ciudad de Houston que, hermano, nos reunimos para alabar a Dios, que tienen, hermanos, servicios, y que ellos forman una asamblea, hermano, o una reunión, gloria al nombre del Señor, o una congregación
donde alaban y glorifican al Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros ponemos, por ejemplo, es que en la iglesia, mucha gente dice, ya va a hablar de nosotros. No, la iglesia es bastante gente. La iglesia no nada más somos nosotros. Cuando venga el Señor Jesucristo por su iglesia, no nada más va a venir por la sexta iglesia. Va a venir por todos aquellos que tienen la fe en el Señor Jesucristo y que esperan su venida. Amén. Gloria a Dios. Solamente va a venir por la iglesia, no por las iglesias. Amén. Porque solamente hay una iglesia. ¿Cuántos dicen gloria? O sea, el Señor no dijo que va a venir por las iglesias, sino que va a venir por la iglesia. Tal vez hermano, hay cosas que nos dividen o nos diferencian de otras. Por ejemplo, la iglesia está dividida muchas veces por organizaciones, ¿verdad? Y muchas veces nosotros pensamos, hermano, que, los de otra organización no pueden convivir con nosotros que somos de esta organización, porque nosotros, hermano, pensamos, o muchas veces la gente piensa que nosotros somos la verdadera iglesia, amén, que nosotros somos la mera mera. No, mire, la iglesia, cuando se habla, hermano, de iglesia, se refiere a todos los que creen en el nombre del Señor Jesucristo, a los que han sido bautizados en su nombre, del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, cuando hablamos de iglesia, también se refiere a una congregación. No solamente se puede referir a una ciudad o a las iglesias que se reúnen en una ciudad, sino también, hermanos, se habla de una organización. En 1 Corintios 14, 19, la palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera, hablando de la iglesia, dice de la siguiente manera: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10 palabras en lenguas desconocidas. Amén. Ahí Pablo, cuando hace mención de esto, se está refiriendo a la actividad que él está dando instrucción a la iglesia, como, hermano, gloria al nombre del Señor, como una congregación. Es decir, él dijo, donde me reúno en la iglesia, yo cuando paso a predicar, prefiero hablar, hermano, 5, ¿qué dice? 5 o 10 palabras. Prefiero, hermano, gloria al nombre del Señor, hablar, hermano, 14, 19, ¿verdad? Prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y ahí se está refiriendo a una congregación, que cuando él iba a una congregación, ¿verdad?, él prefería, cuando lo pasaban a enseñar o a predicar o a dar, hermano, la palabra del Señor, él decía que él prefería dar 5 palabras que pasarse toda la predicación hablando en lenguas. Amén. Que en realidad nadie entiende. Gloria al nombre del Señor. Y esto, hermano, muchas veces lo vemos, hermano, a través del tiempo. Me ha tocado ver, hermano, gente que toma, hermano, el púlpito y empieza a predicar, hermano, y se la pasa la mayoría del tiempo hablando en lenguas. ¿Verdad? ¿Y qué entendimos? Nada. Porque el que salió edificado fue él, porque él pasó hablando en lenguas. Y a veces la gente que desconoce esto, muchas veces, hermano, cree que porque el que da la palabra habla en lenguas está muy santificado. A su nombre sea la gloria. Mírenlo, cómo habla y habla en lenguas arriba del altar. Está muy santificado. Pero el apóstol, yo no prefiero hablar en lenguas de arriba, porque las lenguas me edifican a mí mismo, ¿verdad? Y no edifican a nadie más. Prefiero hablar 5 palabras que la gente entienda en la congregación,
para que aprenda que pasarme todo el culto arriba hablando en lenguas. Y eso a mí me pasó una vez, hermano, allá en California, cuando pastoreaba en California. Yo, hermano, cuando tuve que viajar, dejé a un hermano, ¿verdad? A que predicara. Pero este hermano empezó, predicaba y hablaba en lenguas. Predicaba y hablaba en lenguas. Cuando yo regresé a la semana, ya una hermanita estaba medio distorsionada, porque ella decía que el hermanito estaba más santificado o muy santificado que el pastor, porque el pastor no hablaba en lenguas en el altar, pero el hermanito se la pasaba hablando en lenguas en el altar. Fíjese. Y a veces eso es astucia del enemigo. No digo que todos los que hablan arriba en lenguas, hermano, es que el enemigo los use. No, muchas veces es astucia del enemigo para dividir. Amén. Para que la gente piense que aquel está más santificado y entonces crea división. ¿Cuántos dan gloria a Dios? También, hermano, cuando se refiere a la iglesia, no tan solo se refiere a los creyentes de una ciudad o a los creyentes de una congregación. También se refiere a todo el cuerpo de creyentes en el mundo. Es que no somos los únicos que creemos en el Señor Jesucristo. La iglesia, que es está a nivel mundial. Nosotros tenemos hermanos de la misma fe, hermanos que ahorita mismo, bueno, están en China, en Japón, en Asia, en Europa, y cuando el Señor venga, va a venir por toda la iglesia. Amén. No nada más por la iglesia que se congrega en Houston o la sexta iglesia, sino por toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él viene por una iglesia. Aleluya. Sin mancha y sin arruga y sin cosa semejante. Por lo cual, si nosotros nos mantenemos fieles, Dios viene por nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos, hermanos, esperan la venida del Señor Jesucristo? Amén. Aleluya. ¿Cuántos, Señor, hermano, venga en las nubes? La palabra de Dios dice que cuando Él venga, todo ojo le verá. Amén. En otras palabras, todos se van a dar cuenta que Él vino. Amén. Fíjense, hermano, que por eso es que el Señor permite que la ciencia, hermano, o sea, el desarrollo de la ciencia. Cuando no había televisión, aún cuando había televisión, cuando, hermano, no había internet, cuando no había las redes sociales, a veces pasaban sucesos grandes en otros países y uno no se daba cuenta. Se daba cuenta ya la semana, hermano, que llegaban las noticias allá de lejos. Pero ahora con las redes sociales, uno se da cuenta en el momento que está sucediendo la acción, en el momento en que están sucediendo los... El Señor venga y levanta la iglesia, mucha gente en ese momento se van a dar cuenta, hermano, gloria a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo ojo le verá. Amén, gloria a Dios. Por eso es que la iglesia, que somos nosotros, que es el grupo de creyentes, que es el cuerpo de Cristo, debe de estar preparado, hermano, para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser levantados, hermano? Amén. Mucha gente dice, amados hermanos, que cuando el Señor venga, ¿verdad? Y luego la gente que se quede, por ejemplo, vamos a suponer que el Señor vino, ¿verdad? Y el hermano Flores se quedó. No está el hermano Flores, ¿verdad? Bueno, yo no me pongo de ejemplo porque yo sí me quiero ir. Y la gente piensa que se quedó, entonces va a haber otra oportunidad. Que ahora nos va a costar nuestra propia sangre. Ahora, la pregunta es, si teniendo el Espíritu Santo,
sino siendo amenazados por nada, no pudimos ser salvos. Ahora imagínense, el Espíritu de Dios será levantado, el que nos da la capacidad, la fuerza, el que nos da el valor para hacer las cosas. El Espíritu de Dios va a ser levantado. ¿Con qué valor vamos a hacer las cosas? Por eso es importante que la iglesia se prepare, porque el Señor está a las puertas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, es importante comprender el significado de estas palabras. La iglesia es el cuerpo verdaderamente renacidos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que entre nosotros hay muchos que no son iglesia. ¿Me explico, hermanos? Santo. Me explico. Yo no me estoy refiriendo, hermano, a las visitas. No, me estoy refiriendo a que gente que aunque ha sido bautizada, que aunque viene al culto, no es iglesia. No es iglesia. ¿Y por qué, hermano? Porque la iglesia es el grupo de creyentes verdaderamente transformados, renacidos, cambiados, santificados, bendito el nombre del Señor. Por eso es que la Biblia dice, hermanos, que cuando venga el Señor, uno será tomado y otro será dejado. Que van a estar, y uno será levantado y el otro dejado. Estarán durmiendo y uno será tomado y el otro dejado. Muchos dicen, es que se va a salvar el 50%. No, lo que yo creo, lo que quiere decir el Señor es que no todos vamos a ser salvos, porque no todos somos iglesia y porque no todos somos verdaderamente renacidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos renacidos hay en esta noche? Amén. Ahora, la cristianidad, hermano, los que profesan o los que se profesan cristianos, sean hermanos religiosos o sean protestantes, hermano, necesitamos cumplir con los requisitos de la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. La iglesia que nació en el Nuevo Testamento o la iglesia primitiva, los congreguemos, debemos de cumplir con lo que la iglesia primitiva creía. Si usted se va al libro de los Hechos, la iglesia primitiva predicaba a Jesucristo. Y aquí predicamos a Jesucristo, hermanos. La iglesia primitiva creía en el derramamiento del Espíritu Santo. Y nosotros creemos en la llenura y el derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia primitiva creía en la santidad, a su nombre sea la gloria. La iglesia primitiva creía en el bautismo en el nombre de Jesucristo, y nosotros creemos en el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Si una iglesia no cumple con estos requisitos, hermanos, lamentablemente no es iglesia. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, está la iglesia militante y triunfante. La iglesia triunfante, hermano, es la iglesia o es, hermano, todos aquellos que murieron o ya murieron en Cristo. Es decir, que ellos ya terminaron la carrera, ya guardaron la fe y solamente están esperando la corona de vida. Esa es la iglesia triunfante. Todos los que han muerto en el Señor Jesucristo. Pero hay otra iglesia, la iglesia militante. Y la iglesia militante es aquella iglesia que todavía está aquí en la tierra. Es decir, que nosotros somos la iglesia militante, el conjunto de creyentes que todavía estamos aquí en la tierra, viviendo pero para el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den un aplauso fuerte al Señor. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermanos, en la iglesia hay, hermanos, miembros, y las palabras que describen a los miembros
son las siguientes. Hermanos, todos hermanos, vamos por ahí, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y por lo regular, el que no cree, el que no es creyente, le llama hermano únicamente a su familiar, al que es nacido de la misma madre o padre. Gloria al nombre del Señor. A los que son fuera del matrimonio le dicen medios hermanos, pero nosotros nos decimos hermanos porque la iglesia en la unión espiritual o camaradería en la que todas separan a los hombres son quitadas. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es decir, hermanos, que nosotros somos nacidos en Cristo Jesús. Amén. Es decir, que nuestro Padre es el Señor Jesucristo. Y como nuestro Padre es el Señor Jesucristo, somos hermanos. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos hermanos hay aquí? Amén. Aleluya. Aunque muchos no quieran ser hermanos. ¿Me explico? Esto es una familia. Es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. Y en una familia, hermano, usted debe entender que en una familia hay problemas, hay dificultades. Por ejemplo, nosotros, los ya adultos, en la familia, ¿sí o no? Yo quiero que usted levante la mano y usted, hermano, usted levante la mano y diga, bueno, levanten las manos los que se pelearon con su hermano en carne. Levanten su mano. Hermano, todos nos peleamos con el hermano. Yo me acuerdo que, hermano, nos agarrábamos, mis hermanos y yo, hermano, hasta sangre nos sacábamos. Hermano, pero ninguno se iba de la casa. A veces nos ofendíamos, ¿verdad? Pero ninguno se iba de la casa. Ninguno decía, como me peleé contigo, voy a agarrar mi ropa, voy a agarrar mis zapatos y me voy a ir de la casa. No, porque somos una familia, ¿verdad? Y a veces, hermano, por la fricción, por todas las cosas que suceden, a veces, hermano, hay dificultades entre nosotros. Pero no por eso voy a agarrar mi Biblia y me voy a ir yo a otra iglesia, porque Dios lo ha puesto en esta familia. Amén. ¿Me explico? Debemos de aprender a solucionar nuestras diferencias. Debemos de crecer y madurar, hermanos. Madurar. Porque es inmaduro de aquel que por cualquier cosita se quiere ir. En ningún lado va a crecer. En ningún lado va a estar a gusto. En ningún lado, hermano, gloria a Dios, va a madurar. Para que me entienda. Somos una familia. Y todos nosotros algún día nos peleamos con nuestros hermanos y jamás agarramos la mochila o, hermano, los zapatos y ya me voy, papá, porque ya me peleé con mi hermano. Hermanos, ¿a cuántos no su padre lo regañó? Amén. Y no nos regañó así, nos regañaban feo, hermano. Nos pegaban, no nos pegaban, hermano, con modalidad, nos daban duro. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto dijo? No, papá, a mí no me gusta cómo me regañas, así que voy a agarrar mis cosas y me voy a ir con el vecino. Santo. Nadie, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque ahí era mi familia. Y como quiera había problemas, había dificultades, pero era mi familia. Porque yo ahí nací, porque yo ahí crecí. Porque a pesar de que haya fricciones y haya cosas, amamos a nuestros hermanos, amamos a nuestros padres. Lo mismo es en la iglesia, hermanos. Hay fricciones, hermanos, no los podemos evitar porque humanos, gentes con diversas características y caracteres. Hay cosas que a mí me gustan y hay cosas que no me gustan. Hay cosas que a mí me agradan de usted, pero hay cosas que no me gustan de usted. Y hay cosas que yo creo que a
también no le agradan. ¿Sí o no? Santo. Hay cosas que no estábamos de acuerdo con nuestro papá, ¿verdad? Pero no por eso decía, ay, pues ya me voy de esta casa. Me voy con el vecino. No, porque ahí donde nacimos, ahí debemos de crecer. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y mire, y nadie, bueno, yo al menos, yo no salí de mi casa hasta que me casé. ¿Verdad? Cuando me casé, ahí fue cuando me dijo mi papá, ya no te quiero volver a ver aquí. Santo. O sea, pero en el sentido de que, ajá, o sea, de que en el sentido de que no me quiere ahí para irme a vivir ahí, sino que ya me hiciera responsable, por eso me iba yo a casar, porque yo ya se supone que yo ya era responsable, amén. A veces vemos, hermano, al hijo, ¿verdad? Casado y 3, 4, 5 años viviendo con el papá y la mamá. Y eso es difícil, hermano, porque hay que dejarlos volar. ¿Sí o no? A veces dan ganas de empujar a los hijos, ya, vamos. Como el águila. Mire, el águila hace su nido, ¿verdad? Abajo de donde está el colchoncito que le pone al nido, hay espinas. De tal manera que cuando los aguiluchos son bebés, pues ese heno que pone, pues lo sienten suavecito. Pero a medida que el aguilucho va creciendo, pues pesa más, ¿verdad? Y cuando va pesando más, hermanos, los picos de esas espinas que están abajo de ese nido, los incomodan. De tal manera que esos picos los obligan, hermano, a emprender el vuelo. En otras, hermano, vamos a decir, documentales he visto que la misma águila los empuja. Aleluya. Y ya me dan ganas de empujar a mis aguiluchos. Su nombre, gloria. Santo. Porque a veces somos sobreprotectores y, hermano, impedimos el desarrollo de nuestros hijos. ¿Cuántos? Ya la mamá águila salió a defender a los polluelos. Gloria al nombre del Señor. Santo. Ahora, hermanos, las palabras que describen a los miembros son hermanos. Somos hermanos. Somos creyentes. Amén. Hay gente que dice, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. ¿Creyente en qué? Bueno, la doctrina característica de los creyentes es la fe en Jesucristo. ¿Por qué somos creyentes? Porque creemos en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Otro, hermano, gloria a Dios, que es, somos santos. Se nos describe como santos. Y santos, hermano, es la persona apartada para el mundo, entregada a Dios. Gloria a Dios. Cuando alguien no entiende lo que es la palabra santidad, luego, hermano, gloria a Dios, como que dice, ay, van otra vez con la santidad. No. La palabra santidad quiere decir apartado. ¿Verdad? La otra palabra para santidad quiere decir para uso exclusivo de. Y yo siempre les he puesto el ejemplo con esa guitarra, con ese teclado. Esa guitarra y ese teclado han sido santificados. ¿Por qué? Porque han sido apartados. Amén. Ese teclado no va a andar allá, hermano, tocando en los 15 años, en los bailes. No, porque ha sido apartado. Amén. Y ha sido apartado para uso exclusivo de la alabanza del Señor Jesucristo. Claro, no vamos a ver que toquen, hermano, canciones del mundo. No, porque este teclado ha sido apartado y ha sido escogido para uso exclusivo del Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor, y creemos en Él y nos bautizamos, nosotros somos apartados del mundo. Amén. Nosotros, Dios nos saca de las tinieblas y nos mete aquí a su luz admirable. Somos apartados. Amén.
Amén. Estábamos muertos allá afuera y aquí Cristo nos da vida. Somos apartados, pero somos apartados para uso exclusivo para el Señor Jesucristo. Amén. Por eso la palabra santidad, hermano, muchas veces la gente la ve como algo difícil, algo pesado. Pero si usted ha sido apartado para darle la gloria al Señor. Usted ha sido apartado para servir al Señor. ¿Y cómo vamos a servir al Señor? Hermano, vamos a servir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios. No de acuerdo a mis conceptos, no de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo creo. Porque ¿sabe por qué hay muchas denominaciones? ¿Y sabe por qué hay muchas divisiones? ¿Y sabe por qué hay muchas, hermanos, diferencias entre unas y otras iglesias? Aún dentro de la misma iglesia hay mucha diferencia entre un hermano y otro, hermana y otro. ¿Sabe por qué? Porque no dejamos que la palabra de Dios hable a nosotros. Porque siempre decimos, yo no creo que sea así. Yo pienso que es muy exagerado. O yo pienso que debería de ser así. O yo creo que debería de ser de esa manera. Cuando nosotros metemos ese concepto, estamos diciendo que lo que Dios nos está diciendo no está bien. Amén. Cuando uno viene, hermano, gloria a Dios, hermano, a la iglesia o al cuerpo de Cristo, se acaba el yo creo, el yo pienso y se empieza a obedecer al Señor Jesucristo. No es como usted quiere, no es como yo quiero, es como la palabra de Dios dice. Así debe de ser. La verdadera iglesia hace lo que la palabra de Dios dice, no lo que piensa o lo que cree. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. También, hermano, se nos denomina como los escogidos o los elegidos por Dios. De millones sobre la faz de la tierra, usted tiene el privilegio de ser escogido por el Señor. Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, a usted se le ha dado la oportunidad de ser salvo. No la desperdicie, no la eche a perder. A usted se le ha dado la oportunidad. ¿Por qué no se le da al vecino? ¿Por qué no se le dio a otra persona? Porque nosotros hemos alcanzado misericordia de parte de Dios. Pudo haber sido su vecino y usted seguir en lo mismo allá afuera. Usted seguir en la oscuridad y seguir muerto en sus delitos y pecados, pero Dios tuvo misericordia de usted. Amén. Entonces, nosotros debemos valorar. Amén. Debemos valorar lo que Dios nos ha dado. Y nos ha dado la oportunidad de ser salvos. No le echemos a perder, hermano. No la reguemos, como dicen por ahí. Tenemos esta salvación. La palabra de Dios dice, hermano, que ¿qué nos espera si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Aleluya, gloria a Dios. Santo. No descuide su salvación. No la venda por un plato de lentejas. No la venda por cualquier hombre o una mujer. No la venda. Sino cuide su salvación. A usted se le ha dado la oportunidad. Amén. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. ¿Sí me está entendiendo? Amén. No todos van a ser salvos. Pero a usted Dios le ha dado el entendimiento y le ha quitado la venda de los ojos para que crea la verdad. Amén. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánta gloria a Dios? También, hermanos, se nos llama discípulos, alumnos o seguidores. Y un discípulo es alguien que sigue al Señor. Amén. Alguien que recibe las enseñanzas de su maestro. Por ejemplo, los que van a la escuela son discípulos de los maestros que les enseñan. Hermano, en los tiempos del Señor Jesucristo no había iglesia, había sinagogas. Y la sinagoga estaba compuesta
por alrededor de unas 20, 23 personas. Y cada uno era discípulo del rabino que les enseñaba. Y la costumbre era que esas personas, para identificarse con ese rabino, se bautizaban en el nombre de ese rabino. Entonces, nosotros somos discípulos de Jesucristo. Recibimos las enseñanzas de Jesucristo, identificarnos con Él, nos bautizamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Ahora, también se nos llama cristianos. Gloria a Dios. ¿Por qué se nos llama cristianos? Porque creemos en Cristo. ¿Eh? Ahora, también, hermano, gloria a Dios, también se les denominaba aquellos de este camino, que era un modo especial de vida. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que hay dos caminos: el camino ancho y el camino angosto. ¿Por cuál camino usted quiere andar? ¿Por cuál camino usted quiere caminar? Porque mire, a nosotros como seres humanos nos gusta lo fácil. No nos gusta esforzarnos, no nos gusta luchar, no nos gusta esmerarnos, porque a nosotros nos gusta lo fácil y lo sencillo. Y más que estamos aquí en Estados Unidos, pues nos gusta lo fácil, hermano. Porque aquí, hermano, hay que ganar más y trabajar menos. Ese es el punto de los Estados Unidos. Hay que ganar más y trabajar menos. El que trabaja más y gana menos está perdido. No sabe a qué vino. Amén. Hay gente que tiene 3 trabajos, santo de la gloria. ¿Cómo le harán? Bendito el nombre del Señor. Trabaja mucho y gana poco. Aquí es trabajar poco y ganar más. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hermano, gloria al nombre de Jesús. Nosotros somos la iglesia de Dios viviente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en este camino angosto, hermano, como les decía hace rato, hay pruebas y dificultades. El Señor nunca nos mintió. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero dice, pero si yo vencí al mundo, ustedes también lo vencerán. ¿Sí o no se dice? Amén. Entonces, hermano, no se vale que cuando tenga usted una prueba diga, ay, no, ya no quiero ir a la iglesia. Porque el Señor se lo advirtió. En el mundo vas a tener aflicción. Pero no temas, porque si yo vencí, ustedes también van a vencer. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la descripción y la palabra gloria a Dios que describe a la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a iglesias ahí. Ya les dije que hay una sola iglesia, pero vamos a ver el fundamento, porque hay una sola iglesia. Vamos a ver, hermano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el templo de Dios, y la iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo, la prometida de Cristo. ¿Y dónde nació? La iglesia. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Sí entendimos lo que es la iglesia. Amén. Nadie va a ser salvo si está fuera de la iglesia.